pensamientos de paz. Pero ¿qué tipo de paz es la que nos da Dios? Es paz interior, paz en el espíritu. Porque allá afuera en el mundo, ¿hay paz en el mundo? Si hay paz, están matando a mucha gente. Pero Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos en paz, a pesar de las circunstancias que están allá afuera. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener paz interior, paz para con Dios y paz para con nosotros y para con nuestro prójimo. Esos son los deseos que tiene Dios para con nosotros. Y dice: y no de mal. Dios no nos maldice, porque nosotros somos el pueblo elegido por Dios, somos cristianos. Dios nos bendice, no quiere ningún mal para ninguno de nosotros. Al contrario, cada día Dios derrama bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros. Pero ¿con qué finalidad? Dice: para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Bueno, ya nos dio la salvación en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí, si recibió a Cristo Jesús como su Salvador, ya tenemos salvación desde antes de morirnos físicamente. Como cristianos no tenemos miedo ni temor a la muerte. Al contrario, la muerte se convierte en una amiga, porque es la puerta que nos abre para pasar al cielo. Ya estamos en la vida eterna. Desde que nacimos ya estamos en la vida eterna. No más hay una vida eterna. La vida terrenal es un paréntesis nada más, es un lapso que nos tocó vivir aquí en la tierra, y por amor Dios mandó a su Hijo y alguien nos compartió, lo recibimos como nuestro Salvador y ya pasamos a la vida eterna con toda seguridad. Si yo ahorita me muriera, hermanos, el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Va a ser muy interesante el siguiente paso, pero lo tenemos ya garantizado. Pero aquí dice que ¿qué es lo que esperamos? La salvación ya no la dio, ya no la espero porque ya la tengo. Pero ¿qué esperamos? Ser llenos del Espíritu Santo aquí en la tierra, tener poder del Espíritu Santo. Ya soy salvo, pero una vida victoriosa en Cristo Jesús es aquel que el poder de Dios se manifiesta en tu vida para bendición tuya y de todos los que te rodean. Y solamente puedes actuar siendo bendición si el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. ¿Qué esperamos? Que venga el Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros con poder, porque así dice la palabra de Dios. Y luego dice aquí: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Los invitamos, todos los domingos estamos de 9 a 10, nos juntamos para orar e invocar a Dios, y entonces Él nos escucha, independientemente de que tenemos una cadena de oración de 24 horas y cada quien ora en su trabajo, en la escuela, en la casa, en cualquier actividad, pero 24 horas estamos unánimes en oración todos los días, los 365 días del año. Pero cuando nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús, en estas paredes y bajo este techo, Dios se goza junto con nosotros porque estamos juntos, unánimes en oración, y Él nos escucha. Y luego dice aquí: y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Dios quiere que lo busquemos todos los días, desde temprano. Dice que el que se levanta desde temprano y le busca, Dios lo bendice. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuál es el mandamiento más importante, el más grande que hay? Amarás a tu Dios con un cuartito de tu corazón, con el 50%, pues, el 80%, dice con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él dio todo lo que tenía. Todo su amor lo derramó en nosotros a través de Cristo Jesús en la cruz.
Él no escatimó ni a su propio Hijo. Y nosotros, quiere Dios que lo pongamos en primer lugar de nuestra vida. Ahora les voy a pedir de favor, acompáñenme, vamos al Evangelio de Lucas, al Nuevo Testamento, en el capítulo 11, a partir del versículo 9 en adelante. Y dice, está hablando Jesucristo, nos dice nuestro Señor Jesucristo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto es en el reino de Dios. Porque en el mundo usted a veces pide y te cierran las puertas. Te dice, no, pues si quieres comer, trabaja. Y si quieres esto, pues a ver cómo consíguelo, no te puedo ayudar. Eso es en el mundo. Pides, muchas veces no te ayudan. Buscas dentro del mundo y a veces lo único que encuentras. Jesús dijo, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Llamad y se os abrirá. Cuando nosotros vamos a Dios, le buscamos, Él siempre está dispuesto para recibirnos. Si nosotros llamamos a su puerta, siempre vamos a obtener respuesta. Pero yo me acuerdo en el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí que yo estoy a la puerta y les toco. Todo aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese qué diferencia. Él siempre, si le tocas, te abre. Pero cuando Él habla para con nosotros, dice: todo aquel que oye mi voz, yo toco. Si escuchas y abres, depende de nosotros. Muchas veces le cerramos la puerta. No queremos ni siquiera venir a congregarnos aquí a la iglesia. Muchas veces ponemos otras prioridades antes que Jesús. Y Él es al revés. La prioridad para Dios somos nosotros, y siempre tiene las puertas abiertas para todo aquel que le llama. Entonces es una diferencia grande, ¿verdad? Y el versículo 10 dice: porque todo aquel que pide, recibe en el reino de Dios. En el mundo no siempre recibimos, pero en el reino de Dios, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Y luego dice aquí: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, o sea, por la naturaleza caída que tenemos, por la naturaleza humana, no todo el tiempo hacemos obras buenas. Si nosotros como padres, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pero mire lo que dice aquí: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más Dios le da el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? O sea, Jesucristo nos está instando a que le pidamos a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Si nosotros recibimos al Espíritu Santo, es para hacer buenas obras, todo lo demás se va a cumplir. Entonces, es más importante que nuestra oración llegue a Dios pidiendo que nos llene de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque es poder que viene del cielo, es poder que se va a manifestar en nuestras vidas, para bien, obviamente, pero es el poder de Dios, es la energía activa de Dios, es el Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo está contenido el Padre y el Hijo, y cuando viene a nosotros nos convertimos en el templo de Dios.
Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no sabéis pues que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes, o sea, en nosotros, en nuestro cuerpo? Entonces es primordial. Todos tenemos necesidades terrenales, tenemos que comer, necesitamos un techo, cobija, trabajo, etcétera. Todas las necesidades comunes y corrientes del ser humano las tenemos, pero es más importante que roguemos a Dios que mande su Santo Espíritu, porque dice también la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo terrenal, Dios te lo va a dar. Pero busca primero las cosas de allá arriba. Ahí mismo, en este mismo evangelio, nada más un poquito más adelante, vamos al capítulo 24 versículo 49, dice: recibiréis poder de lo alto. ¿De dónde viene el poder? De arriba. Ahora bien, en el evangelio de Juan, en el capítulo 3 versículo 27 dice que nadie puede recibir nada si no le es dado, si no le viene del cielo. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros le pedimos bienes terrenales para satisfacer necesidades terrenales, Dios nos escucha. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con el rey Salomón? Cuando Dios le dice: pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder. Dice: Señor, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Son muchos y la verdad necesito sabiduría para gobernar. ¿Qué pasó con el pedimento que le hizo Salomón? ¿Qué dijo Dios? Por cuanto no me pediste bienes terrenales, poder, gloria, oro, plata, ni días que vivieras más sobre la tierra, pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo. Pidió algo que el dinero no compra, que no son bienes materiales. La sabiduría viene de Dios. Pero por cuanto no pediste nada terrenal, ahora, aparte de que vas a ser el hombre más sabio que haya existido antes que tú, ni después de ti va a haber un hombre más sabio sobre la faz de la tierra como tú. Te voy a dar la sabiduría que me pides, pero te voy a dar toda la riqueza que jamás te hayas podido haber imaginado, y te voy a progresar y vas a tener todo lo que tus manos toquen, te lo voy a multiplicar, y vas a vivir en paz porque no vas a tener guerras con ningún otro reino. Por cuanto no pediste bienes materiales sino espirituales, Dios se agrada. Y dice aquí muy claramente, ¿verdad?, que vamos a recibir poder del Espíritu Santo. De acuerdo a lo que leímos ahorita, dice: pidan a Dios el Padre el Espíritu Santo y Él se los va a dar. No se lo va a negar a nadie. El poder que Él nos va a dar para nuestra vida. Ahora les voy a pedir de favor que me acompañen. Vamos a analizar en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a recibir de lo alto? Poder. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos mande el Espíritu Santo, recibimos poder de lo alto. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el objetivo primordial? Dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense bien, la fe que nosotros ejercemos en el Hijo de Dios está cimentada y alimentada por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, esa fe nosotros la tenemos que mantener hasta el último día o hasta nuestro último suspiro antes de morir. Conservar la fe, como Pablo decía: he ganado la buena batalla, he conservado la fe. La fe es importantísima que nosotros la conservemos, pero para conservarla necesitas el respaldo del Espíritu Santo. Es imprescindible. Cuando ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, dice la palabra de Dios que hay dones espirituales.
Tenemos dones espirituales. O sea, ya tienes al Espíritu Santo, ya te dio el poder. ¿Cómo se van a manifestar esos dones espirituales? Quiero aclarar, hay 9 dones espirituales de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 12. Ahorita lo vamos a leer. Y hay un solo fruto del Espíritu Santo que se manifiesta de 9 formas diferentes. Porque dice, mas el fruto del Espíritu Santo es, no habla de frutos. De dones sí, habla de 9 dones que Dios da. Ya tienes al Espíritu Santo, pídele que te dé dones, de los dones del Espíritu Santo, para que se manifiesten y haya poder en tu vida. Pero 9 dones y 9 manifestaciones del Espíritu Santo como frutos: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, etcétera. Son 9 frutos, no, un fruto y 9 manifestaciones del fruto del Espíritu y 9 dones. Entonces vamos a 1 de Corintios capítulo 12 y vamos a leer acerca de estos 9 dones que Dios te quiere dar. Si se lo pides, te los va a dar. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiero que tome nota que habla de dones espirituales, pero con E minúscula. Es para nuestro espíritu humano, no está hablando del Espíritu Santo. Los frutos sí son del Espíritu Santo, los dones vienen del Espíritu Santo, sí, pero es para nuestro espíritu. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Habla acerca de cómo se van a manifestar en tu espíritu, en tu vida espiritual terrenal. Sabéis que cuando erais gentiles os se extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Pues para mí era muy común, como vengo de la religión romana y me llevaban a misa, pues yo así conocí a Dios, y desde niño yo hablaba con Dios, porque así me enseñaron en mi casa. Yo conocí a Dios desde niño y siempre platicaba con Él de la manera en la que a mí me lo enseñaron. Entonces cuando yo llegaba a los templos católicos, pues yo entraba y lleno de imágenes y de estatuas, y veía gente postrada, ¿verdad? Rezando, porque una cosa es rezar y otra cosa es orar, pero para mí era muy común y corriente. Pero cuando viene uno a la Escritura y lee esta porción, pues sabemos, ¿verdad?, que el día de hoy nosotros solamente adoramos a nuestro Señor Jesucristo y al Padre a través del Espíritu Santo. Son 3 personas que se manifiestan: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es a quien nosotros nos dirigimos y ante quien sí nos postramos, le adoramos y oramos. Y luego dice aquí en el versículo 3: por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema es una palabra muy fuerte, es una maldición. Y de acuerdo a Gálatas capítulo 3 versículo 13, dice que Jesucristo fue colgado en un madero y Él llevó la maldición de toda la humanidad, porque la ley es una maldición, porque nadie se podía salvar. Y Jesucristo tomó nuestro lugar y Él llevó la maldición del mundo y fue colgado en un madero, murió crucificado. A eso se refiere. Pero todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor y que es Señor de señores y Rey de reyes, es guiado por el Espíritu Santo que está dentro de él. Nadie puede maldecir a Jesucristo a menos de que no tenga el Espíritu Santo dentro de él. Pero todos nosotros que glorificamos su nombre y que le reconocemos como nuestro único y verdadero Salvador, es porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Es una prueba indubitable de que somos hijos de Dios. Y luego dice aquí adelantito en el versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu ya está con E mayúscula, ya está hablando del Espíritu Santo, ya no del espíritu humano. Aquí ya pasa a hablar directamente de lo que hace el Espíritu Santo cuando tú se lo pides a Dios. Y dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando quieran saber de los ministerios, pueden ver en Efesios capítulo 4 versículo 11. Los ministerios del Espíritu Santo están en Efesios 4 versículo 11. Y el 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace
todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese bien, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo y viene a nosotros, en primer término es para edificación ¿de quién? De nosotros mismos. No puedes tú compartir algo que no tienes, no puedes dar algo que no tienes. Salga y pídale peras al limón que está allá afuera, no tiene peras, tiene limones. Vaya a la higuera y pídale limones, no le va a dar limones porque es higuera. Entonces nosotros no podemos compartir nada que no tengamos, que Dios no nos haya dado. Estamos hablando de dones espirituales. Los quieres compartir, necesitas tenerlos y Dios te los va a dar si se lo pides. No hace acepción de personas, ni te tienes que ir de rodillas a ningún lado. No se trata de que tengas que hacer algo a cambio para recibir de Dios al Espíritu Santo. El único requisito es ser obediente y creer. Y pídeselo y te lo va a dar. Y una vez que tengas llenura del Espíritu Santo, pídele que se manifiesten los dones que Él te quiera dar en tu vida para tu edificación. Y cuando nos congreguemos como iglesia, entonces esos dones se van a manifestar dentro de la iglesia todos juntos para edificación de la iglesia. Para eso son, para edificación propia, pero para edificación del cuerpo de Cristo. Son para compartir. Así como Dios nos da de gracia, tenemos que dar de gracia. Ese es el amor de Dios. Y luego dice el 8: porque a esta es dada por el Espíritu primer don, palabra de sabiduría. ¿Cuál es la palabra de sabiduría? Hermanos, la fuente divina de la sabiduría es Dios, y lo único que nos heredó es su palabra. La fuente de la sabiduría es Dios. Acuérdense cómo dice Santiago capítulo 1. Ahorita les digo versículo. Santiago nos habla de pedir a Dios. El que tenga, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos restringidamente, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hay un requisito: pídala con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Entonces la sabiduría viene de Dios. Entonces la palabra de Dios es la sabiduría divina. Y cuando Dios nos da revelación, cuando leemos, es un don espiritual. Ahora, ¿es para que yo me quede con ello? No, es para compartirlo. Porque enseguidita después nos va a decir el siguiente don: a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Espíritu con E mayúscula. Está hablando que la sabiduría viene de Dios, y cuando nos da palabra de ciencia, también el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. ¿Cuál es la palabra de ciencia? Cuando usted aplica un caso concreto terrenal, algún problema, alguna necesidad o alguna bendición en específico a otro hermano, o que le predique a algún incrédulo y se convierta, usted le está transmitiendo, y el Espíritu Santo lo llena de sabiduría, y en el caso concreto le va a dar la palabra que necesita esa persona o ese hermano. Es la aplicación de la palabra de Dios a los casos específicos de la necesidad de los seres humanos. Es palabra de ciencia. Dios te guía. Si tienes una necesidad y tienes palabra de sabiduría y se la aplicas, le vas a solucionar su problema, lo vas a ayudar, lo vas a bendecir. Y luego dice en el 9: otro, fe por el mismo Espíritu. Por fe somos salvos, por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Esto no viene de nosotros, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Pero esta fe, como un don espiritual, si ya somos salvos,
Esta fe es para mover montañas. Es para que se manifieste una fe que hace milagros en tu vida y en la vida de la iglesia. Y muchas veces delante de los incrédulos o a través de nosotros a un incrédulo, y mucha gente por esas señales vienen al evangelio cuando ven que tenemos el poder del Espíritu Santo de fe. Por ejemplo, bueno, vamos a analizar un caso concreto. El primer milagro de sanidad que se realizó en el libro de los Hechos, y vamos a ver cómo se manifestó prácticamente los dones espirituales en Juan y en Pedro. Pero vamos a seguir ahorita. Y luego dice después del de fe, y a otros dones de sanidades. Fíjese, aquí ya habla en plural. Había hablado todo en singular y como si a cada persona nada más le dieran un don. Pero ya aquí habla de dones de sanidades. Ya son las sanidades, el don de sanidades está en plural porque hay diversidad de enfermedades. Y habla en plural. Hay dones para sanidades porque hay muchas enfermedades distintas. No todas las personas o una persona puede sanarte una gripa, pero no te quita un cáncer. Por eso habla en plural. Hay espíritus con los cuales no salen fácilmente más que con oración y con ayuno. Entonces por eso habla en plural. Por el mismo espíritu, espíritu con E mayúscula, obviamente. Y luego dice el 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. ¿Se acuerdan? Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, dice probad los espíritus porque no todo viene de Dios. Recuerden que hay dos reinos, el reino de la luz, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas de Satanás. Y es un mundo espiritual. Y hay Satanás, dice la palabra de Dios, que se disfraza como ángel de luz para engañar. Entonces nosotros debemos de discernir. Por eso habla aquí del discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas y a otro la interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Solamente el Espíritu Santo es el que puede orar en todos y cada uno de nosotros. Pídaselo y Dios le va a dar dones espirituales, pero póngalos en práctica. Y luego dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es como yo les voy a decir, pásenle, les voy a imponer las manos y van a hablar de todos en lenguas. Eso es falso, porque yo no soy el que reparte, ni yo puedo decir quién sí, quién no. ¿Quién es el que reparte? Dios a través del Espíritu Santo. Pídaselo. No dice que necesita que alguien venga y le imponga las manos para recibir. Jesucristo dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios, mi Padre, no le va a dar el Espíritu Santo? ¿A quién? A quien se lo pides, directamente a Dios. No hay intermediarios físicos. Claro que en la palabra de Dios también existe en el libro de los Hechos muchos casos en los cuales los apóstoles se les imponían las manos a las personas, muchos se sanaban, otros hablaban en lenguas, recibían al Espíritu Santo. Pero por ejemplo el día de Pentecostés había más de 120 en el aposento alto. ¿Vino el bautizo del Espíritu Santo y a alguien le pusieron las manos? No es un requisito sine qua non que si no hay quien te ponga las manos no vas a recibir. No, usted pídale directamente al Padre y el Padre es generoso y le va a dar el Espíritu Santo. Pero si aquí hay quien imponga las manos y Dios lo está usando para sanidad, se va a sanar. Y si quiere Dios que alguien hable en lenguas y le impongan las manos, va a hablar en lenguas. Pero no es ningún requisito. Eso se da o no se da de acuerdo a como el Espíritu nos guía. ¿Quién es el que tiene el control? ¿El ser humano? Es Dios. Si yo les dijera, vengan hoy en la noche porque va a haber noche de milagros, dices, ¿y a ti quién te autorizó? ¿Cómo puedes tú garantizar? ¿Cómo tú puedes tener autoridad sobre la soberanía de Dios?
que va a venir el ungido de Dios. Pues que no es el mismo espíritu del ungido que dice que va a venir, el mismo que tengo yo, que yo recibí. Y tienes que pagar porque va a venir al auditorio y te va a costar una lana. ¿Jesucristo cobraba? Hermanos, vamos a ver el primer milagro y vamos a ver cómo se manifestó el Espíritu Santo por medio de Juan y de Pablo. Abra su Biblia, por favor, acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 3. Pero de antemano les quiero decir, ¿acaso estaba programado que Pedro y Juan iban a sanar a alguien? Dios ya les había dicho, vayan al templo porque me voy a manifestar. No, para nada. Sin embargo, dice aquí, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Quiero decirles, miren, en Jerusalén, en tiempos de Jesús, en tiempos de los apóstoles, tenían por costumbre los judíos ir 3 veces al templo al día. Pero cuando era la hora novena, de las 3 de la tarde era cuando estaba mucho más concurrido, porque ya habían pasado la mañana, ya habían trabajado, etcétera, etcétera, ya habían comido, y era la hora en la que había muchísimo más gente. De hecho, quiero decirles que después de que pasó este milagro, predicó Pedro y se convirtieron más de 5,000 gentes. Imaginen el gentío que había. Más de 5,000 gentes se convirtieron. Más los que no se convirtieron, pues imagínense el mundo de gente que había ahí. Y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Fíjese qué importante, la oración siempre aparece. Yo los invito a que vengan a orar. Oren en sus casas, en la cadena de oración, inscríbase, métase. Mi hermana Martita tiene el control. Pida una hora de oración. Pero los domingos es bíblico que nos juntemos a orar. De 9 a 10 lo hacemos, ya tenemos un buen tiempo. Todos están invitados. Y dice el versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Quiero decirles que este hombre cojo tenía más de 40 años. Va a decir, oiga, ¿y usted de dónde saca que más de 40 años? En el siguiente capítulo, que es el 4, en el versículo 22, ahí dice. Y este hombre nació con un defecto físico. Y era traído porque sus 2 extremidades no le funcionaban. Si le hubiera funcionado una, con unas muletas no era necesario que lo trajeran. Él se hubiera podido ser autosuficiente y haberse movido, pero no le funcionaba ninguno de las dos piernas. Ahora, si hay aquí algún médico, ustedes saben que cuando nace una persona con una deficiencia, no hay ciencia que lo cure. Por ejemplo, una persona que nace invidente, ciego de nacimiento, no hay ninguna ciencia humana que le pueda dar vista. Cuando una persona nace sordomuda, no hay ninguna forma, ninguna tecnología que le pueda hacer hablar y oír. Cuando son defectos físicos de nacimiento, no hay ninguna corrección. El humano no tiene acceso a eso. Y este hombre nació cojo, pero de sus 2 piernas no le funcionaba de la cintura para abajo sus 2 pies. Y era necesario que lo llevara y lo ponían a la puerta de una de las entradas del templo de Jerusalén, que se llamaba La Hermosa. La Hermosa se llamaba la puerta de acceso al templo. Y regularmente, si ustedes han visto en los templos grandes, está el atrio y en las puertas siempre hay gente pidiendo dinero, regularmente. Ahora, de la ley de los judíos establecía que cualquier persona que tuviera algún defecto físico no podía ingresar al templo. Hasta la puerta nada más, pero ya no podía pasar al lugar santo de los sacrificios, ya no tenía acceso al templo. Y este hombre pues era judío, pero quiero decirles, si tenía ahí más de 40 años, Caifás, Anás, todos los fariseos, los escribas y todo el pueblo lo conocía. Imagínense una persona que tiene más de 40 años, que lo ponen en el mismo lugar y siempre está pidiendo, pues era conocido por todos, ¿sí o no? Toda la gente, era muy popular este amigo, pues por lo conocieron desde niño y sabían su defecto, y ahí lo veían día tras día tras día, y lo llevaban porque era su manutención, era la forma que podía él
tener alimento. Y dice la palabra de Dios que lo ponían ahí a la puerta de la entrada del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ya ven que estiran la mano: ayúdame, mi hermano, que Dios te bendiga, y te hablan. Entonces este amigo les pidió y les estiró la mano, ¿verdad? Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces el cojo, ¿verdad? Pues cuando ya mírame, pues ya se fijó en ellos. Dijo, pues ya esperaba que le iban a dar algo. De cualquier manera ya esperaban que le iban a dar, iba a recibir algo de ellos. Pero quiero decirles que era lo que pedía este señor: dinero. Nunca se imaginó que iba a recibir algo que el dinero no compra. Nunca se pudo haber imaginado. A ver, vaya usted a la farmacia y dígale: quiero 5,000 pesos de sanidad. Vaya a comprar sanidad a las farmacias. ¿Puede hacer eso? Y luego fíjese Pedro, cómo le dice: no tengo plata ni oro. En el plano terrenal era pobre, no traía dinero. Dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía? Pero ese poder él no sabía hasta el momento en que llegó a la puerta de La Hermosa y vio al inválido. Dios, a través del Espíritu Santo, lo guió a decirle: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, palabra de sabiduría, te digo, levántate y anda. Pero no nada más le dijo, sino lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Yo les quiero decir, ahí la fe de quién era, de quién operó, del cojo o de los apóstoles. Diciendo y haciendo la oración sin acción, no pasa nada. Pero cuando oras y haces, la acción está respaldada por el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Fíjense, estaba yo leyendo históricamente en el año aproximadamente 1200, el Papa Urbano IV de la Iglesia Romana mandó a traer a un teólogo muy famoso, Tomás de Aquino, que la Iglesia Católica lo beatificó y luego lo santificó, y le dicen Santo Tomás de Aquino. Y le dijo: ven, Tomás, te voy a mostrar. Y le abrió una sala dentro del Vaticano y le dijo: mira, yo no puedo decir como Pedro y como Juan, no tengo plata ni oro, porque mira qué riquezas hay aquí. Yo no puedo decir que no tengo plata ni oro. Entonces Santo Tomás, o Tomás de Aquino, dijo: bien ha dicho, pero tampoco usted le puede decir a un cojo: levántate y anda. ¿Qué prefieren tener? ¿Riquezas espirituales, poder del Espíritu Santo, o riquezas materiales? ¿Qué vale más? Imagínese, no tengo plata ni oro, pero a ti te digo: levántate en el nombre de Jesucristo, y lo coges y lo levantas y se le enderezan los pies. ¿Qué vale más? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no atesoremos sobre la tierra, porque aquí el día que te vayas no te vas a sacar ni un popote de una escoba. Haz tesoros en el cielo. Nuestra riqueza es espiritual, y como consecuencia de la riqueza espiritual, Dios te bendice en lo material, te da lo necesario que necesites. Y si te da de más, es para que lo compartas, para que seas bendición para el que no tiene. Pero en este caso no tenía plata ni oro, pero le dio la sanidad que el cojo jamás se pudo haber imaginado. Vamos a ver cuántos espirituales se manifestaron en este primer milagro. Primero, hubo palabra de sabiduría. Al decirle: no tengo
plata ni oro, pero le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret te digo, levántate y anda. Hubo palabra de sabiduría y palabra de ciencia, porque se aplicó la sabiduría divina a un caso concreto y lo sanó. Luego dice, vamos a ver, no tengo plata ni oro. Y en el 7 dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los tobillos. ¿Qué hubo? Don de sanidad. Ya van 3. Aparte el don de la fe, 4. Ya van 4 manifestaciones del Espíritu Santo que estaban en Pedro y en Juan. Y por último dice: saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces tenemos primero el don que recibió a través de la palabra de sabiduría. Segundo, el de la ciencia. Tercero, el don de sanidad. Cuarto, el don de la fe que aplicó Pedro y Juan. Y por último, el don, ¿cuál me hace falta? Yo había puesto 5, me falta uno de los dones, pues el del milagro, ¿verdad? 5 dones espirituales se manifestaron en Pedro y en Juan. Luego, a consecuencia de la sanidad y del milagro que vieron, ¿saben cuántas gentes había entonces en el templo? Pedro se levanta y les predica. Ya no voy a poder, por cuestiones de tiempo, ya me están diciendo que ya se va a terminar, pero ustedes lean este capítulo y se van a dar cuenta que Pedro predica y se convierten más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas. ¿Por el poder de Pedro? ¿Por el poder de quién? Por el Espíritu Santo que obraba a través de los apóstoles. Se convierten más de 5,000 personas. El 19 dice: así que aquí está algo que no puedo pasar por alto. Si alguien no ha recibido a Cristo Jesús de los que estamos aquí como su Salvador, dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, vamos a tener tiempos de refrigerio espiritual. No importa lo que esté pasando allá afuera, que si coronavirus, que si Donald Trump, y que si pasó esto, que si ya ven todo lo que está sucediendo. Nosotros debemos de tener tiempos de refrigerio, porque el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿De qué profeta habla aquí? De Jesucristo. Jesucristo es el profeta de los profetas. Todo aquel que no reciba la palabra de Jesucristo, dijo él: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todos aquellos que reciben a Cristo Jesús pasan a vida eterna, pero el que no es hijo de Dios, sino se convierte en hijo de desobediencia, y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, no sobre los hijos de Dios. Con este último versículo me despido. El 26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Le doy gracias a Dios por esta palabra. ¿Cuántos quieren recibir al Espíritu Santo? Levante su mano. ¿Quiénes quieren recibir al Espíritu Santo? Pídaselo a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que derrame de su Santo Espíritu. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque eres bueno y generoso, porque tú nos enseñas a través de tu palabra que eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Tu mano no se ha acortado. Danos y aumentanos la fe, Señor. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, llénanos de tu Santo Espíritu. Derrama, Señor, en esta hora
sobre todos y cada uno de los que estamos aquí. Derrama tu Santo Espíritu, danos la llenura, Señor. Pero no nada más queremos ser oidores, teóricos, sino queremos poner en práctica los dones que tú tengas a bien que se manifiesten a través de nosotros, para edificación de todos y cada uno de nosotros, pero para edificación de la iglesia. Como iglesia debemos de crecer en el Espíritu Santo a través de la oración. Y en esta hora estamos orándote, Señor, pidiéndote la llenura del Espíritu Santo. Queremos que se manifieste, Padre. Manifiéstate en tu pueblo, Padre. Danos, Señor, esa llenura. Guíanos con tu Santo Espíritu. Cada paso que demos, Señor, que seamos guiados por ti. Gracias te damos porque eres un Padre bueno y generoso. Nunca nos despachas con las manos vacías, Señor. Danos, Señor, de tu poder. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga. Y gracias a Dios. El aplauso es para Dios, para el Todopoderoso. Dios les bendiga. Dígale al Señor: no dejes que me olvide en donde estaba yo. No dejes que me olvide lo mucho que costó. No dejes que me olvide en donde estaba yo. No dejes que me olvide la promesa que hice yo. Y como la primera vez te quiero adorar. Como la primera vez me vengo a humillar. Y hoy levanto mis manos, y hoy levanto mis manos. Te digo te amo, te quiero adorar. No dejes que me olvide en donde estaba yo. No dejes que me olvide lo mucho que costó, lo mucho que costó. Dígale al Señor: no dejes que me olvide en donde estaba yo. No dejes que me olvide la promesa que hice yo. Como la primera vez te quiero adorar. Y como la primera vez me vengo a humillar. Y hoy levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar.
Todos adore al Señor. Bendice alma mía. Bendice alma mía al Señor. Y nunca se te olvide su amor. Bendice alma mía. Bendice alma mía al Señor. Y nunca se te olvide su perdón. Oh, bendice alma mía al Señor. Y nunca se te olvide, y nunca se te olvide su amor. Bendice alma mía al Señor. Y nunca se te olvide su perdón. Y hoy levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. ¿Por qué no levanta sus manos en su lugar y dígale al Señor? Y como la primera vez, te quiero adorar. Como la primera vez, me vengo a humillar. Y hoy levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Aleluya. Santo, santo, santo. De fuerte al Señor. Queremos adorarte, al que Señor, vive y digno de reina gloria y de por los honra. siglos de los siglos. Santo, tú eres santo santo. eres, Padre. Bendito eres, Dios. Gloria, gloria, La gloria. honra y la gloria es para ti, Gloria y honra Señor. al Rey. Te amamos.